Corte. Estamos con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, en línea. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto saludarte, a vos y a todo el equipo. Gracias, Gustavo. Igualmente, viejo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Te cuento, a ver, para que se entienda. En agosto del año pasado, Alberto Fernández, por un DNU, declaró servicios públicos en competencia a las telecomunicaciones. Sí. A partir de enero, esto significó la regulación del precio y el establecimiento de la prestación básica universal. Si bien los grandes grupos fueron a la justicia a pedir la inconstitucionalidad del decreto, que además después ratificó el propio Congreso, el único que obtuvo un amparo este año fue el Grupo Clarín. Después que se le rechazaron varios amparos, la Sala 2, Contencioso Administrativo, aquí de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cámara Federal, por el voto 2-1, le dio un amparo y, sin declarar inconstitucional la norma sigue vigente, dijo, por 6 meses no se le aplica a Clarín. Nosotros presentamos un recurso extraordinario ante la Corte, es decir, cuando la segunda instancia, después de haberlo perdido Clarín en primera, por el voto 2-1, dice, se suspende la regulación para Clarín y quedan 18 millones de personas a merced del precio que quieran, nosotros apelamos ¿cómo? Con un recurso extraordinario ante la Corte. ¿Qué hizo la Sala? Nos negó el recurso extraordinario. Es decir que la justicia nos impide llegar a la Corte por recurso extraordinario que automáticamente hubiera suspendido el fallo de la propia Sala, es decir, que ha quedado vigente la regulación. Claro. Entonces, ¿Quiénes son los jueces? ¿Tenemos nombre, Gustavo? ¿Lo podemos decir? López Castiñeira y Márquez son los dos jueces. Primero le otorgan el amparo, Capuchetti es la jueza que vota en contra, son los dos jueces que votan el amparo y que después nos niegan el recurso extraordinario. Para negarle el recurso extraordinario al Estado, es decir, impedirle ir directamente a la Corte, que implicaba eso, suspender la medida, es no solo de una arbitrariedad, sino en términos políticos, digo, el Estado no llega. ¿Saben qué? Esto es para nosotros, ustedes no llegan en recurso extraordinario. Claro. Tenemos que ir en queja a la Corte. La queja, obviamente, la Corte no tiene plazo para tratarla, la puede tratar, la puede no tratar, la puede rechazar, pero haga lo que haga la Corte, que además debería inhibirse el presidente de la Corte de intervenir, porque fue abogado de ellos, claro, Rosenkrantz, sí. Exactamente. Pero digo, independientemente de eso, no suspende, digo, la queja sí que no suspende la medida de la Sala. Entonces, en este momento tenemos un decreto que cuida el bolsillo de la gente, un decreto que regula los precios, salvo para una empresa. Esto... A ver, Gustavo, para. ¿Y el resto de las empresas, por ejemplo, Telecentro no dijo nada? ¿El resto de las empresas no presentaron ningún amparo, nada, digamos? El resto de las empresas sí. La única que no presentó fue Claro, de las grandes. El resto presentaron, lo perdieron, porque lo perdieron, digamos, hay una práctica bastante común, que es el famoso forum shopping, cuando uno mete 100 demandas en 100 juzgados distintos, a ver si alguno le pega. Bueno, y es lo que sucedió, terminó uno de esos juzgados favoreciendo a un grupo. A ver, y yo no niego la posibilidad de todos los ciudadanos contra una medida del Estado de poder ir a la justicia. Lo que uno cuestiona es, sin que la justicia haya declarado que esto estaba mal, sin que la justicia haya dicho que esto es inconstitucional, sin que la justicia se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión, hay una sala que dijo... a este grupo no se le aplica. Claro, estos son buenísimos, ya no tienen ningún tipo de problema, ya lo hacen a cara descubierta. Y cuando apelamos nos dicen, no, ¿saben qué? Ustedes no. Entonces, bueno, obviamente... El problema es que no son ustedes, Gustavo, el problema es que es la gente, digamos, es el pueblo, básicamente. No importa si es Gustavo López o quien sea. No es Gustavo López, nosotros actuamos en defensa de millones de usuarios. Y claro. Entonces, hay millones de usuarios de una compañía cuyos valores no están regulados. Está claro. Y esto genera no solo un desamparo para el ciudadano, sino que genera una asimetría tremenda en la competencia entre las empresas. Y claro. Uno puede cobrar de más y después competirle en el segmento más competitivo del otro, bajando los precios porque está cobrando de más por el otro lado en el segmento más alto. Así que bueno, a ver, para nosotros la
tanto la prestación básica universal como la regulación del precio, es decir, la declaración del servicio público, es un acto de justicia, y vamos a seguirla hasta las últimas consecuencias. Lo que advertimos es, otra vez, un sector de la justicia no mira a la gente y termina favoreciendo a una sola empresa. Gracias, Gustavo, te mando un abrazo grande, viejo. Hasta luego. Muchas gracias. Gustavo López, vicepresidente.